Debajo de los mismos cimientos donde vivió Samuel Ball durante casi 40 años, el equipo de Oak Island ahora cree haber identificado una de las anomalías subterráneas más intrigantes de toda la investigación. Según se informa, una exploración reciente ha confirmado la presencia de un espacio hueco, escondido debajo de la propiedad completo con mampostería tallada a mano, lo que parece ser un techo notablemente plano, y un pasaje que se alinea casi perfectamente con una anomalía de radar que el equipo ha estado rastreando durante los últimos 3 años. Para los investigadores que han pasado décadas separando las formaciones naturales de las posibles construcciones humanas, este descubrimiento se destacó inmediatamente de innumerables anomalías anteriores. Para muchos de ellos, la evidencia apuntaba hacia algo que era poco probable que la naturaleza por sí sola hubiera creado. De pie en el sitio, los miembros del equipo apenas podían ocultar su entusiasmo mientras discutían lo que parecían revelar los escaneos. Una conclusión resonó repetidamente entre quienes examinaron los datos. Lo que existiera debajo de los cimientos no se parecía a una característica geológica ordinaria. En cambio, parecía sugerir un pasaje subterráneo, túnel o canal, diseñado deliberadamente, construido escondido debajo de uno de los lugares históricamente más importantes de Oak Island. Esa comprensión naturalmente llevó a preguntas aún mayores. ¿Qué había estado oculto exactamente debajo de la casa de Samuel Ball durante todos esos años? ¿Podría quedar algo intacto bajo la superficie después de más de 2 siglos? Para el equipo, descubrimientos como este proporcionan otra razón poderosa para continuar buscando uno de los tesoros más misteriosos de la historia, a pesar de los enormes costos financieros y las innumerables decepciones a lo largo del camino. La historia de Samuel Ball siempre ha ocupado un lugar único dentro de la historia de Oak Island. Hace más de 230 años, según se informa, llegó a la isla como un exesclavo que había servido junto a las fuerzas británicas y que poseía poco más que determinación y la esperanza de construir una nueva vida. Sin embargo, en el momento de su muerte, se había convertido en uno de los terratenientes más ricos de Nueva Escocia. Esa extraordinaria transformación ha alimentado la especulación durante generaciones, porque nadie ha explicado nunca completamente cómo se logró una prosperidad tan notable. Al misterio se suma el simple hecho de que Samuel Ball eligió construir su casa directamente encima del lugar que ahora atrae tanto interés científico. Si esa decisión fue resultado de una coincidencia, una necesidad práctica o un conocimiento oculto, sigue siendo una de las preguntas más duraderas sin respuesta de Oak Island. Hoy, cuando la tecnología moderna comienza a revelar lo que puede haber debajo de esos cimientos olvidados, hace mucho tiempo, los investigadores no pueden evitar preguntarse si Ball entendió algo que la historia nunca registró. Si es así, es posible que el suelo debajo de su casa finalmente comience a contar esa historia olvidada. Horas antes de que la atención se centrara en la propiedad de Samuel Ball Rick Lagina y el experto en detección de metales, Gary Drayton ya habían comenzado a investigar otra sección históricamente significativa de la isla. Su destino era el Lote 21, un área adyacente a la Fundación McGuinness original y que el equipo de exploración moderno nunca antes había buscado en detalle. Cada paso que dieron los llevó a través de un terreno que no había sido tocado por su propia investigación, pero profundamente conectado con los primeros días de la leyenda de Oak Island. El Lote 21 ocupa un lugar extraordinario dentro de la historia de la isla, porque se encuentra junto a una tierra que alguna vez estuvo asociada con Daniel McGuinness, el joven cuyo descubrimiento en 1795 desató lo que se convertiría en más de 2 siglos de búsqueda incesante. Según la tradición, McGuinness construyó su casa allí, crió a su familia y continuó explorando tranquilamente Oak Island mucho después de que el descubrimiento original captara la atención del público. Caminar por esa propiedad hoy significa literalmente volver sobre los pasos del individuo que primero transformó Oak Island en un misterio internacional.
La leyenda misma comienza con una observación notablemente simple. En 1795, Daniel McGuinness, entonces solo un adolescente supuestamente, se aventuró en Oak Island con dos amigos cuando notaron algo inusual debajo de un gran roble. Una depresión circular marcaba el suelo debajo, mientras que por encima colgaba un bloque de aparejos sujeto a una rama que parecía haber sido cortada deliberadamente. Para los jóvenes la escena solo sugería una explicación lógica. Alguien había excavado algo en las profundidades de la tierra y luego había hecho un esfuerzo considerable para ocultar la evidencia. Cuando Rick y Gary se acercaron al área, la importancia del momento era obvia. De pie cerca de los antiguos cimientos, uno de ellos comentó que se trataba de un terreno completamente nuevo para la investigación moderna. Nunca antes habían buscado allí. La cercana Fundación McGuinness se mantuvo como un recordatorio silencioso de que cada descubrimiento realizado en el paisaje circundante podría conectarse directamente con el capítulo más antiguo conocido de la historia del tesoro de Oak Island. Exactamente lo que Daniel McGuinness recuperó del Money Pit original durante sus primeras excavaciones nunca ha sido completamente documentado. Los registros históricos siguen siendo incompletos, fragmentados y a menudo contradictorios, lo que obliga a los historiadores a reconstruir los acontecimientos utilizando relatos dispersos transmitidos de generación en generación. Esa incertidumbre no ha hecho más que aumentar la fascinación del público porque deja abierta la posibilidad de que se hicieran descubrimientos importantes mucho antes de que las compañías formales de tesoros llegaran a la isla. Hace varios años, esa posibilidad ganó renovada atención cuando, según se informó, los descendientes de la familia McGuinness visitaron Oak Island llevando una pequeña caja de madera. En el interior había un artefacto que, según afirmaban, había sido recuperado originalmente por el propio Daniel McGuinness a aproximadamente 10 metros por debajo de la superficie del Money Pit. El objeto captó inmediatamente la atención de todos los presentes, porque de ser auténtico, sugería que McGuinness había recuperado material importante décadas antes de que las expediciones comerciales más conocidas comenzaran a cavar enormes pozos en toda la isla. La reacción del equipo fue inolvidable. Durante varios momentos nadie habló. El silencio no reflejaba escepticismo, sino la comprensión de que tal artefacto, si fuera genuino, podría remodelar fundamentalmente las suposiciones establecidas sobre los primeros descubrimientos de Oak Island. Una tranquila emoción reemplazó gradualmente a la incredulidad a medida que los investigadores consideraban las implicaciones históricas. Ahora, años después, Rick Lagina y Gary Drayton se encontraron caminando por el mismo terreno que Daniel McGuinness cruzó en innumerables ocasiones. Aunque la casa original de McGuinness desapareció hace más de un siglo, partes de sus cimientos de piedra aún sobreviven y permanecen protegidas como un hito histórico importante. Respetando esa importancia, el equipo de exploración acordó no perturbar el área inmediata que rodea la fundación. En cambio, centraron su búsqueda más allá de un límite protector de 30 metros, con la esperanza de que todavía pudieran existir pistas importantes alrededor de sus bordes. Comprender el lote 21 requiere apreciar su posición única entre dos de las figuras históricas más misteriosas de Oak Island. Al este se encontraba el legado de Daniel McGuinness, cuyo descubrimiento juvenil inició toda la leyenda. A poca distancia hacia el oeste se encontraba la antigua propiedad de Samuel Ball, cuya riqueza inexplicable sigue alimentando la especulación hasta el día de hoy. Dos hombres, dos propiedades vecinas, dos vidas conectadas para siempre por la misma isla y las mismas preguntas sin respuesta. Ambos hombres vivieron en Oak Island a finales del siglo XVIII. Según se informa, ambos pasaron tiempo excavando en sus propiedades. Ambos se mantuvieron notablemente reservados con respecto a lo que pudieran haber descubierto. Los historiadores siguen preguntándose si su silencio reflejaba simple precaución o el deseo de proteger algo de extraordinario valor.
Por lo tanto, cada artefacto recuperado del suelo entre sus hogares tiene el potencial de conectar un misterio directamente con el otro. El detector de metales de Gary no perdió tiempo en anunciar su primer objetivo. A solo unos centímetros debajo de la superficie, el detector emitió una señal clara. Momentos después, apareció otra señal a varios metros de distancia. Luego otro. El patrón llamó inmediatamente la atención de Gary, porque los detectores experimentados reconocen que los descubrimientos aislados a menudo se convierten en grupos una vez que se ha identificado un área productiva. Mientras Gary seguía barriendo lentamente el paisaje con el detector, comentó que casi todas las señales prometedoras parecían encontrarse a solo 3 o 4 pulgadas debajo de la superficie. Siguieron más lecturas en el terreno circundante. En lugar de objetivos aislados al azar, el detector revelaba una distribución concentrada de metal enterrado que parecía poco probable que fuera accidental. Para los cazadores de tesoros experimentados, estos patrones suelen indicar áreas que vale la pena examinar con excepcional cuidado. Gary recuerda a menudo al equipo que así es exactamente como se ha comportado Oak Island a lo largo de su historia. Un descubrimiento significativo frecuentemente conduce a los investigadores hacia varios más dentro de la misma área general. Cada artefacto se convierte en otra pieza de un rompecabezas más grande, cuya imagen completa permanece oculta bajo tierra. El desafío radica en reconocer qué piezas realmente importan. El primer objeto recuperado resultó ser un viejo tornillo tallado a mano. Al examinarlo de cerca, Gary notó de inmediato los hilos visibles característicos de los primeros herrajes, hechos a mano en lugar de la producción mecánica moderna. Por pequeño que fuera el artefacto, aún representaba otra conexión física con el pasado de Oak Island. Incluso los objetos aparentemente comunes pueden ayudar a establecer fechas de ocupación y patrones de actividad cuando se documentan cuidadosamente. Luego vino un fragmento de hierro viejo. Luego otra señal de detector surgió desde un subsuelo un poco más profundo, produciendo un tono más agudo y distintivo a través de los auriculares de Gary. En lugar de apresurarse, desaceleró aún más su paso rodeando repetidamente el área en cuidadosos arcos superpuestos. Años de experiencia le habían enseñado que la paciencia a menudo separa los descubrimientos notables de las oportunidades perdidas. Rick permaneció deliberadamente varios pasos atrás, permitiendo a Gary total libertad para interpretar las señales sutiles del detector. A lo largo de muchas temporadas había aprendido que los instintos de Gary en el campo estaban entre los mayores activos del equipo. Rick, que observaba en silencio, comprendió que el operador del detector a menudo notaba patrones invisibles para los demás. A veces los descubrimientos más importantes comienzan con nada más que un ligero cambio en el sonido. Gary continuó trabajando metódicamente con una oreja parcialmente descubierta para poder escuchar a Rick si era necesario conversar. Entre las señales del detector, murmuraba en voz baja, animándose a sí mismo un viejo hábito desarrollado durante años de búsqueda en innumerables sitios históricos en todo el mundo. Todo cazador de tesoros experimentado sabe que la perseverancia a menudo recompensa al paciente. A veces una sola señal puede transformar un día entero de trabajo. Momentos después el detector respondió nuevamente. Esta vez la señal sonó más fuerte, limpia y concentrada que las anteriores. Gary inmediatamente se arrodilló y comenzó a quitar con cuidado la tierra del área objetivo. Ambos hombres sintieron que esta recuperación podría resultar diferente de todo lo que había sucedido antes. Cuando el objeto finalmente salió a la luz del día, la conversación se detuvo casi al instante. En la mano de Gary descansaba lo que parecía ser un pesado broche ornamental, decorado con intrincada artesanía, y centrado alrededor de una piedra preciosa de color rojo intenso que todavía reflejaba la luz del sol a pesar de pasar siglos bajo tierra. Incluso después de innumerables descubrimientos en Oak Island, Gary no pudo ocultar por completo su entusiasmo.
Según se informa, sus manos temblaron levemente mientras examinaba el notable artefacto. A lo largo de los años, Gary había recuperado cientos de objetos de importancia histórica de Oak Island. Botones, monedas, hebillas, cruces e innumerables fragmentos de metal habían aportado piezas valiosas a la historia de la isla. Sin embargo, este descubrimiento inmediatamente se sintió diferente. Incluso antes de un análisis detallado, su peso, artesanía y apariencia general sugerían algo mucho más significativo que un objeto personal común y corriente que se dejó caer accidentalmente durante las búsquedas del tesoro en el siglo XIX. Sosteniendo el broche hacia la luz del sol, Gary estudió cuidadosamente el trabajo en metal notablemente detallado. Cada elemento decorativo parecía elaborado individualmente en lugar de producido en masa, lo que refleja la habilidad de un artesano experimentado que invirtió mucho tiempo en su creación. Tal mano de obra representaba riqueza, estatus y artesanía intencional, más que utilidad cotidiana. Objetos como este rara vez aparecen sin plantear importantes cuestiones históricas. Lo que hizo que el descubrimiento fuera aún más notable fue su similitud con otro artefacto recuperado solo un año antes. Durante una exploración anterior en el vecino Lote 8, el equipo había descubierto otro broche ornamentado que contenía lo que parecía ser una piedra semipreciosa. Las evaluaciones preliminares incluso sugirieron que el artefacto podría datar del siglo XVI. Ahora, dos broches de joyas elaboradamente decorados habían aparecido a poca distancia el uno del otro en una isla habitada oficialmente solo a mediados del siglo XVIII. Gary describió el momento a su manera inolvidable, calificándolo de verdadero descubrimiento, santo tonto. Rick respondió mucho más silenciosamente, pero quienes observaban de cerca casi podían ver los cálculos que se desarrollaban en su mente. Si ambos broches eran realmente anteriores al asentamiento más antiguo documentado, e incluso al famoso descubrimiento de McGuinness, entonces alguien había visitado Oak Island mucho antes de que la historia oficial reconociera su presencia. Esa posibilidad tenía enormes implicaciones. Quienquiera que hayan sido esos visitantes anteriores, aparentemente poseían riqueza y acceso a artículos de lujo finamente elaborados. Aún más intrigante es que de alguna manera dejaron valiosas joyas sin regresar a recuperarlas. Estas circunstancias rara vez ocurren sin razones extraordinarias. Por lo tanto, cada nuevo artefacto profundizaba el misterio en lugar de resolverlo. Al mismo tiempo, Rick sin duda no podía ignorar otra conexión que se encontraba justo debajo de la superficie de la evidencia. Según se informa, Samuel Ball llegó a Oak Island en 1787 sin casi nada, pero en solo unos pocos años había acumulado suficiente riqueza para comprar tierras adicionales en toda la isla. Los historiadores han luchado durante mucho tiempo por explicar esa dramática transformación financiera utilizando únicamente registros históricos convencionales. El investigador Charles Barkhouse se ha referido a menudo a Samuel Ball como uno de los mayores misterios de Oak Island. Durante generaciones ha persistido la especulación de que Ball pudo haber descubierto algo extraordinariamente valioso mientras vivía en la isla. Aunque nunca ninguna evidencia definitiva ha confirmado esa teoría, la posibilidad nunca ha desaparecido por completo. Cada nuevo descubrimiento cerca de la antigua propiedad de Ball inevitablemente revive esas viejas preguntas. Si el propio Samuel Ball hubiera caminado alguna vez por este mismo lugar y hubiera descubierto objetos similares al broche ornamentado que ahora descansa en la mano de Gary, muchos aspectos de su extraordinaria vida aparecerían de repente bajo una luz muy diferente. Su inesperada prosperidad, sus extensas adquisiciones de tierras y su duradera reputación ya no parecerían tan misteriosas. Si bien tales conclusiones siguen siendo especulativas, descubrimientos como estos continúan alentando a los investigadores a reexaminar suposiciones históricas arraigadas desde hace mucho tiempo.
Al reconocer el significado potencial del artefacto, Gary colocó con cuidado el broche en el bolsillo superior, seguro de su chaqueta de campo, antes de cerrar la cremallera. En Oak Island, ese bolsillo se ha convertido en una especie de tradición. Solo los descubrimientos considerados, capaces de cambiar fundamentalmente la investigación, ganan un lugar allí. Sirve como un silencioso reconocimiento de que algunos artefactos merecen una protección extraordinaria desde el mismo momento en que abandonan el suelo. Igualmente importante era el lugar preciso donde se había recuperado el broche. El lote 21 se encuentra a casi 1 milla del famoso Money Pit. Esa considerable distancia hace cada vez más difícil explicar el objeto como algo perdido casualmente por cazadores de tesoros posteriores que transportaban equipos o material excavado. En cambio, sugiere que alguna vez existieron posesiones valiosas en un área mucho más amplia de la isla de lo que muchos investigadores suponían anteriormente. De pie cerca de la antigua propiedad de McGuinness Rick, inspeccionó lentamente el paisaje circundante, mientras Gary continuaba buscando señales adicionales. Su mirada se desvió gradualmente hacia el oeste, hacia la tierra donde Samuel Ball, una vez, había construido su casa. La suave pendiente que conecta ambos lugares se puede cruzar fácilmente a pie en solo unos minutos. Al mirar a través de esa tranquila extensión de terreno, resultó imposible no preguntarse si esos dos hombres notables habían recorrido alguna vez el mismo camino, conectados sin saberlo, por un misterio que continúa atrayendo al mundo de regreso a Oak Island, más de 2 siglos después. Si está tan metido en este misterio, como nosotros, presione suscribirse ahora mismo o antes del próximo descubrimiento. Porque el próximo hallazgo no es un broche, y no está en el lote 21. Es más grande y cuanto más nos acercamos a la Fundación Ball, más difícil es seguir llamando a todo esto una coincidencia. Lote 12. Unos cientos de pies al este en el lote 12, Gary ya se está moviendo. Charles Barkhouse y Jack Begley están con él ahora barriendo un terreno que el equipo ha denominado el vertedero. Montón de basura vieja, siglos de hierro desechado, cerámica rota, herrajes oxidados. El tipo de lugar que en la mayoría de las excavaciones arqueológicas apenas justificaría una segunda mirada. Pero esto es Oak Island, y en Oak Island el basurero puede que no sea un basurero en absoluto. El detector de Gary suena. Se arrodilla y comienza a quitar la tierra de un objeto oscuro del tamaño de un puño pequeño. Charles se inclina. Jack se inclina. Los tres están agachados formando un estrecho triángulo sobre el agujero con las rodillas en el suelo y las caras juntas. Lo que emerge de la tierra es pesado, ennegrecido por el tiempo, pero la forma es inconfundible. Una bisagra, decorativo, metalistería ornamentada a lo largo de los bordes. Gary conoce esta forma. Ha sacado bisagras exactamente como esta en los sitios de naufragios españoles en Florida, fuera de los campamentos piratas en el Caribe. No salen de cajas normales, salen del pecho. El tipo de cofres que contienen el tipo de cosas que la gente no quiere que nadie más encuentre. Es como una bisagra decorativa. Encontré unos preciosos que estaban descatalogados en un lugar de naufragio español. Yo diría que esto es muy antiguo. Se sienta sobre sus talones y lo mira fijamente. Porque ahora mismo el equipo de Oak Island está buscando 3 cofres específicos. 3 cofres que, según la leyenda, pertenecieron a un pirata llamado Capitán James Anderson. Cofres que desaparecieron de la historia. Cofres que algunos investigadores creen que terminaron enterrados en algún lugar de esta isla a finales del siglo XVIII. Y ahí está la llave maestra. El que Fred Nolan encontró hace años en su propiedad. Una pesada llave de hierro sin cerradura a juego en ninguna parte de la propiedad que registró. Una llave que ha estado guardada en cajas de evidencia durante décadas, esperando que alguien encuentre el cofre al que pertenece. Charles trabaja en el área a continuación. Su detector capta otra señal, fuerte más cerca de la superficie. Él cava. Lo que saca hace que Jack dé un paso atrás. Otra bisagra diferente,
Forma misma, época mismo estilo de artesanía. 2 bisagras decorativas encontradas a unos metros de distancia una de la otra, en un terreno que el equipo había descartado como un montón de basura. Gary ya está negando con la cabeza. 2 bisagras en 2 cofres diferentes no suceden por accidente. Esto no es un basurero en el sentido tradicional. Este es un depósito. Cualquiera que fuera el propósito original, alguien estaba enterrando cajas aquí. Las cajas no se entierran vacías. Luego viene la cerámica. Un pequeño fragmento arrojado a mano. El tipo de vidriado que lo sitúa en algún lugar del siglo XVII o XVIII. Charles lo sostiene a contraluz y puedes ver cómo cambia la conversación. Cuando llega Marty Lagina, Gary coloca los hallazgos en una fila en un lienzo. Los hermanos Lagina intercambian una mirada. Marty hace la pregunta todos han estado pensando. ¿Podría Bersonea haberse desprendido una de esas bisagras del cofre faltante? Rick no responde de inmediato. Ese podría ser el cofre que falta. Sí. Así que este es un muy buen primer paso en términos de cooperación con Tom. Creo que ya sabes, encontramos los límites de la duda, sí. Está pensando en Fred Nolan. Está pensando en la llave maestra. Está pensando en cómo cada pieza que han sacado hoy está asentada entre 2 viejos cimientos McGuinness, al este Samuel Ball, al oeste. El lote 12 es el corredor entre ellos. Fred Nolan pasó más de 50 años en Oak Island. Compró lotes en medio de la isla, el resto al que los buscadores de la era Tritón y Lagina nunca tuvieron acceso. Trabajó solo. Sobre todo no publicó casi nada. Se llevó la mayor parte de lo que descubrió a la tumba cuando falleció. Pero antes de morir, le mostró a la gente la llave maestra. Una llave sin cerradura es un acertijo. Una bisagra sin cofre es un enigma. 2 mitades de un rompecabezas. Nadie vivo hoy está seguro de cómo ensamblar. Rick le dice a Gary que marque el lugar con una bandera. Están regresando. Van a ampliar el radio de búsqueda. Van a descubrir hasta dónde se extiende este llamado vertedero, porque los vertederos tienen bordes, y los bordes dicen algo sobre quién estaba colocando material aquí y por qué Gary asiente. Ya está planificando la cuadrícula en su cabeza, pero Marty ahora está mirando más allá de él, más allá del lugar de la bandera, más allá de la línea de maleza, en la dirección en la que el vertedero parece apuntar hacia el oeste, hacia el lote 25, hacia los viejos cimientos de piedra que una vez pertenecieron a un esclavo liberado de Carolina del Sur, que no debería haber muerto rico, y lo hizo. Marty no ha dicho nada todavía. No tiene que ir a la base del balón. Si no conoce la historia de Samuel Ball, es necesario que la conozca, porque podría ser el contexto más importante de todo el misterio de Oak Island. Samuel Ball llegó a Nueva Escocia en 1787 como un hombre negro libre, un exesclavo de Carolina del Sur, que había luchado para los británicos durante la Revolución Americana. Aterrizó en Oak Island sin nada, ni dinero, ni red familiar, ni herencia, nada más que la pequeña parcela de tierra que la corona británica le había concedido para su servicio militar. Hemos estado buscando y buscando alguna conexión militar con Samuel Ball, porque sabemos que sirvió a los británicos durante esta guerra revolucionaria, que fue cómo obtuvo su libertad y llegó a Nueva Escocia. Imagínelo por un segundo, un hombre de entre 30 y 40 años, parado en su lote en la fría primavera de 1788, mirando el suelo rocoso que le acaban de regalar. Viento del Atlántico, nadie viene a ayudarlo. La corona británica le entregó un cuadrado de tierra y se fue, y de alguna manera a partir de ese terreno exacto, construye una fortuna que nadie puede explicar. Imagínelo unos años más tarde caminando por su tierra al anochecer. Conoce cada piedra, conoce cada depresión del suelo, sabe dónde pisar y dónde no pisar. Pasa por el lugar donde 2 siglos y medio después, el equipo de Oak Island estará mirando la piedra tallada a mano, y sigue caminando de la misma manera que un hombre pasa junto a algo que no quiere que nadie lo observe. Pagó terreno adicional en efectivo que no debería haber tenido. Compró lotes mientras otros colonos,
No pagaban sus hipotecas. Pagó por servicios legales en una provincia donde la mayoría de los esclavos liberados no tenían ningún acceso a abogados. Cuando los vecinos tenían disputas sobre los límites de la propiedad, Samuel Ball las ganaba porque Samuel Ball podía pagar el papeleo y los honorarios legales que la otra parte no podía. No hizo alarde, no construyó una mansión, no importó artículos de lujo. Vivía modestamente, trabajaba su tierra, era reservado y silenciosamente, año tras año, su patrimonio neto aumentaba de una manera que el patrimonio neto de ningún productor de coles debería haber aumentado jamás. Hace 3 años el equipo escaneó el lote 25 con un radar de penetración terrestre. Los escaneos mostraron una anomalía, un vacío en la tierra debajo de las rocas cerca de la Fundación Ball. Algo hueco, algo que no debería estar ahí. Y esta mañana, Laird Niven, Jack Begley y Charles Barkhouse han estado cavando. Cuando Rick Lagina y el operador, Billy Gerhardt, llegan al sitio, Laird está parado sobre un agujero en el suelo. Tiene las manos sucias hasta las muñecas. A sus pies hay un pequeño montón de piedras cuidadosamente retiradas. Deje a un lado la forma en que un arqueólogo aparta piedras cuando cree que podría necesitar devolverlas exactamente a su lugar de origen. Billy baja del taxi y se acerca sin decir nada porque la expresión del rostro de Laird es la que habla más. Debajo de una capa de piedras cuidadosamente colocadas hay un espacio. Un espacio hueco físico real debajo de la tierra que se alinea exactamente con la anomalía del radar. No es una grieta tranquilizadora. No es un vacío natural. Las paredes están demasiado limpias. Las piedras encima son demasiado deliberadas. Rick se agacha en el borde. Es un túnel cortado a mano debajo de la propiedad de Samuel Ball, alineado exactamente con los cimientos de su antigua casa. Gary lo dice primero. Un túnel aquí en Ball Foundation es lo único. Un túnel no se cava en vano. Un túnel no se recubre a mano con piedra por nada. Un túnel es lo que se construye cuando tienes algo que ocultar y tienes el tiempo y los medios para ocultarlo con cuidado. Puedes ver en ese trozo de madera a un hombre allí cortando esa madera, creando ese túnel para ir a algún lugar con la esperanza de esconder un tesoro. Rick se queda en silencio durante un largo momento. Está mirando las piedras sobre la abertura, y puedes verlo haciendo los cálculos. Samuel Ball caminó por este mismo terreno todos los días durante 40 años. Construyó su casa directamente encima. Pagó por el terreno que lo contenía. Si este túnel es lo que parece Samuel Ball, no era solo un granjero rico con una fortuna inexplicable. Samuel Ball fue un hombre que vivió toda su vida adulta defendiendo su propio secreto. Pero aquí está la pregunta que se cierne sobre todo. ¿Es este el túnel de Samuel Ball o es algo mucho más antiguo? Durante el año pasado el equipo ha estado sacando herramientas para hacer túneles en varios lugares de la isla. Un cincel de hierro, 2 estampas y pesados instrumentos forjados a mano que los metalúrgicos estiman en más de 600 años. 600 años. Lo que los ubicaría en esta isla aproximadamente 200 años antes de que se supone que Colón cruzó el Atlántico. 200 años antes de cualquier presencia oficial europea en América del Norte. Si esas herramientas son reales, alguien estaba excavando un túnel bajo Oak Island en el siglo XIII. Las implicaciones son asombrosas. La historia aceptada del contacto europeo con América del Norte sitúa la primera presencia sostenida a principios del siglo XVII. Hay teorías dispersas sobre visitantes anteriores. Vikingos brevemente en Terranova, alrededor del año 1000. Templarios tal vez. Huyendo de Francia, después de que Felipe el Hermoso disolviera su orden en 1307. Príncipes galeses, pescadores portugueses. Cada una de esas teorías ha sido argumentada, descartada y nuevamente argumentada por historiadores
que no pueden ponerse de acuerdo sobre lo que se considera evidencia. Pero ninguna de esas teorías ha tenido herramientas de hierro, forjadas a mano, guardadas en bolsas de evidencia en Oak Island, fechadas por profesionales para respaldarlas. Entonces, ¿cuál es? Samuel Ball cortó él mismo este túnel a finales del siglo XVIII para ocultar lo que había encontrado. Samuel Ball ya descubrió aquí este pasaje excavado siglos antes y pasó el resto de su vida extrayendo tranquilamente de lo que había en su interior. Mire nuevamente los pagos en efectivo con esa pregunta en mente. Mire los honorarios legales. Mire cómo su riqueza aumentó constantemente década tras década nunca en un gran estallido. Exactamente el patrón de un hombre que extrae lentamente de una fuente fija, en lugar de gastar una ganancia inesperada. Gary ya está paseando por el perímetro de la abertura, examinando la tierra a su alrededor. Su detector chirría es silencioso e intermitente. No ha parado. Dentro del túnel. Al día siguiente el equipo regresa al lote 25 con equipamiento serio. Marty Lagina está en el lugar ahora. También lo es el operador de cámara subterránea Derek Hale, que transporta un visor de eje flexible que puede serpentear hacia espacios que ningún ser humano puede alcanzar. La tripulación ha retirado más escombros de la abertura. Lo que están viendo ahora es inconfundible. El techo del túnel es plano deliberadamente, plano de piedra cortada a mano y colocada con el tipo de precisión que no se ve en una excavación casual. Quien construyó esto sabía lo que estaba haciendo. Lo construyeron para durar. Laird Niven, el arqueólogo del equipo, se inclina con una linterna. Él lo llama hermoso. No está exagerando. Pasó su carrera en sitios a lo largo de las marítimas y dice, «Esta es una mampostería realmente impresionante. El suelo se ha degradado con el paso de los siglos. El techo no. Todo lo que se construyó aquí fue construido por personas que entendían la construcción portante. ¿Qué diablos pasa con este túnel en la Fundación Ball? Es bastante extenso. Si se trata de un mecanismo muy complejo para esconder un tesoro muy importante, podría ser eso. Eso podría ser todo. Derek introduce el visor en la abertura pie a pie. La cámara transmite una imagen granulada de paredes de piedra, un techo más plano. Raíces ocasionales más piedra. La luz de la punta del visor arroja sombras nítidas sobre las caras cortadas de las piedras, y el equipo puede ver las marcas de cincel donde alguien hace cientos de años dio forma a cada una a mano, 6 pies adentro, luego 10, luego 12. El túnel continúa. A 14 pies y medio el cable choca contra algo sólido. Derek intenta pasar. El eje se dobla. Retrocede, reposiciona, intenta desde un ángulo diferente. Todavía no hubo suerte. Marty hace la pregunta, ¿hasta dónde llegaste 14 pies y medio? Quieren llegar a 20. Derek desliza la lente de la cámara hacia adelante tanto como puede. La pantalla parpadea y luego se aclara. Y ahí está. El obstáculo. Una piedra grande asentada toscamente en el medio del túnel, impidiendo que la cámara avance más. El equipo se queda en silencio porque esa piedra no necesariamente fue colocada allí por naturaleza. Las otras piedras a lo largo del túnel están cuidadosamente colocadas. Este se ve diferente, más grande, más pesado colocado, casi como una barrera deliberada. Rick se agacha cerca de la abertura y pasa la mano por el interior de la boca del túnel. La calidad de la construcción sigue llamando su atención. Este no es un trabajo duro. No se trata de alguien que corta la tierra con un pico y la considera suficientemente buena. Las piedras fueron seleccionadas, estaban equipados, el techo estaba nivelado. Alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo construyó esto y lo hizo para que fuera permanente. Marty se inclina sobre el hombro de Derek y observa el monitor. No dice nada durante un largo momento. Está mirando una piedra que puede o no haber sido colocada allí por un hombre que murió hace más de 2 siglos para evitar que el resto del mundo
encontrara lo que había al otro lado. Derek empuja la tierra alrededor de la obstrucción. No hay resistencia. El suelo cede fácilmente, lo que significa que ha sido perturbado. Lo suficientemente perturbado como para que algo cavó aquí, o más probablemente, algo pasó por aquí, dejando tierra removida detrás de él. El túnel no termina en la piedra. El túnel continúa más allá. Charles Barkhouse está apartado de la abertura con los brazos cruzados. Lleva años en esta isla. Ha visto muchos callejones sin salida, pero no ha visto esto. Nadie en el equipo lo ha hecho. Marty hace la llamada. Van a excavar manualmente desde arriba. Van a quitar la obstrucción piedra a piedra y van a seguir siguiendo este túnel hasta descubrir a dónde conduce. Como un túnel no lleva a ninguna parte, nadie corta a mano un pasaje revestido de piedra y lo alinea con una base específica, solo un callejón sin salida en una roca. Hay un destino, hay una cámara, hay una razón por la que existe este túnel. Y alguien en algún momento de la historia se tomó el tiempo y el riesgo de construirlo. Gary está de vuelta en el perímetro barriendo con su detector el suelo encima de donde discurre el túnel. El chirrido es más fuerte ahora, más cerca de la superficie. Se arrodilla, quita una capa de tierra y mira a Rick. No tiene que decir nada. ¿A dónde conduce? El equipo da por terminado el día. La luz se está apagando. Billy regresa, Marty carga el equipo, pero nadie sale de este sitio sintiendo que el trabajo ha terminado. Un túnel al que todavía no pueden entrar. Una piedra de obstrucción que puede o no ser un sello. Suelo perturbado más allá de la obstrucción, lo que sugiere que el paso continúa. Una anomalía vacía que resultó ser real. Y un hombre que vivió por encima de todo durante 40 años y silenciosamente se convirtió en una de las personas más ricas en 100 millas a la redonda. Marty lo expresa como solo Marty puede hacerlo. Pueden dejar que les dé vueltas en el cerebro de la noche a la mañana, pero este túnel no puede ser un túnel que lleve a ninguna parte. Nadie construye eso. El destino existe. La cámara existe. Lo que sea que esté al otro extremo de este pasaje de piedra, está allí, ahora mismo, de la misma manera que ha estado durante quién sabe cuántos cientos de años. Mañana traerán excavadoras. Mañana cavarán manualmente hasta la piedra de obstrucción. Mañana descubrirán si esa piedra es parte de la construcción original, colocada deliberadamente como sello, o si fue desplazada desde arriba a lo largo de los siglos. Y una vez que lo pasen, enviarán la cámara más lejos hasta que el cable se acabe, o el túnel finalmente revele para qué fue construido. Rick está callado durante el camino de salida. Está pensando en Samuel Ball. Está pensando en los broches del lote 21. Está pensando en 3 cofres faltantes y una llave maestra sin cerradura. Vuelve a mirar el lote 25 antes de que el camión gire hacia la calzada. Las piedras sobre la abertura están cubiertas con lona para pasar la noche. En algún lugar, a 30 metros al este, la antigua Fundación Ball se encuentra al anochecer, como lo ha hecho cada anochecer durante 200 años. Ahora aquí es donde te necesitamos. Presiona suscribirte para no perderte la excavación de mañana, porque el equipo regresará a esa piedra de obstrucción con herramientas manuales y no se detendrán hasta superarla. Y deja tu teoría en los comentarios. ¿Samuel Ball cortó él mismo este túnel a finales del siglo XVIII para esconder un tesoro que encontró en otro lugar de la isla? ¿O encontró este pasaje ya allí cortado a mano, siglos antes de que él llegara con lo que alguna vez contuvo esperando dentro? Leemos cada comentario y la mejor teoría podría dar forma a lo que cubrimos a continuación.